Shalom con todos, bienvenidos a otro estudio. Estamos con todos mis hermanos. Otra vez está con nosotros el pastor Misael, está el hermano Enrique y el hermano Ariel. Seguro que en el camino de la lectura o de este capítulo 12 de Primera de Reyes se une el hermano Jorge y la hermana Ruth, que siempre nos acompaña en los estudios cuando ella puede. Este estudio, pues vamos a llevarlo con mucha alegría, como siempre, y rogando al Padre, pues que también cada uno de ustedes que van a ver estos videos, también los edifique y los lleve y también que lo atesoren, no solamente en su corazón, también en sus mentes. Estos estudios, hermanos, son lo mejor que podemos hacer en el mundo, porque este es el verdadero tesoro que viene del cielo. Este es el verdadero tesoro, lo que nosotros tenemos que anhelar en todo tiempo de nuestras vidas. Estemos mal o no estemos mal, sigamos trabajando para el Eterno, que el Eterno es el único que paga el 100 por uno. Estos estudios los hemos estado llevando y hemos estado aprendiendo la voluntad del Eterno. Y roguemos al Padre también que sea de la misma manera, que ustedes lo tomen de la misma manera, que sean edificantes, no solamente para ustedes, también para sus hijos. Pasen el mensaje, aprendamos juntos a saber y lo que quiere el Padre de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros nos tenemos que comportar delante de Él. Recordemos que Él nos está mirando todo el tiempo, Él está siempre, Él nos duerme, Él siempre está pendiente de todos nosotros. Y con lo que digamos especialmente, Él siempre está escuchando. Eh, Mi nombre es el hermano Jerry. Yo estoy en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Mi número de teléfono es el 908-249-5430. Y también voy a pasar al pastor para que él dé su información para empezar estos estudios. Adelante, pastor. Gracias, hermano Jerry, gracias a cada uno de mis hermanos que estamos presentes en este estudio. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad de creyentes en Yahshua HaMashiach. Guardamos los mandamientos del Eterno. Estudiamos la palabra desde Génesis hasta Revelaciones. Somos servidores del Eterno y como servidores del Eterno, la gran comisión es ir y predicar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, mis hermanos y yo, llevando el evangelio completo a todas las naciones. Si usted desea tener un estudio o quiere unirse a nuestro grupo, no dude, comuníquese en uno de estos teléfonos que usted o que dejamos aquí en este canal para que también usted pueda ser parte de la gran familia del pueblo de Israel. Gracias, hermano Jerry. Gracias, pastor. Ariel, ¿quieres dejar tu información? Ariel está en el área, en la ciudad, el estado de Chicago. Y también él es uno de los servidores del Eterno, igual que el hermano Enrique. Y seguro que también quiere, si están alguien por el área de Chicago, también pueden compartir con el hermano Ariel. Recordemos que todos somos invitados acá, todos somos un solo cuerpo en el nombre del Santo Yahshua HaMashiach. Adelante, Ariel. Sí, gracias, hermano Jerry. Estoy ubicado en Chicago, en Illinois. Y pues mi número de teléfono para las personas que quieran aprender de la palabra, ¿no? Es un gusto servirles y somos servidores, como ya bien se dijo. Mi número es el 908-590-9813. Ese es mi número para las personas que estén interesadas. Gracias, hermano Jerry. Bien, gracias a ti, Arielo. Enrique. Gracias, hermano Jerry. Shalom con todos mis hermanos y con todos los hermanos que van a ver este video más adelante. Sí, solamente recalcar lo que menciona nuestro pastor, nuestro hermano Jerry, nuestro hermano Ariel. Nosotros somos servidores del Padre. Estamos aquí para ayudar a cualquier persona que necesite palabra, algún tipo de guía. Nosotros lo vamos a hacer en lo que podamos, en la medida que podamos hacerlo.
Y también nuevamente agregar que nosotros no lucramos con la palabra del Padre. Otra vez lo digo, ¿no? Nosotros somos servidores de Él. Y bueno, yo me encuentro en Perú. Mi teléfono es el 96 37 08 211. Me llamo Enrique. Y cualquier hermano que desee comunicarse, mándenme un WhatsApp o una llamada y ahí vamos a estar atentos para poder ayudarlos en lo que podamos, ¿no? Gracias, hermano Jerry. Así que entonces vamos a empezar con este estudio, capítulo 12 de Primera de Reyes. Aquí según la Biblia mía, yo tengo una Biblia Kadosh, que tiene hebreo, español, y aquí el rey Roboam está como Rehabeam, y el rey, y el otro rey también, el de Efraín, es Jeroboam, y yo la tengo como Yarobeam. Pero vamos a irnos a los nombres que, como están en la Biblia regulares, para poder entender de qué es lo que estamos escuchando y de qué estamos hablando. Recordemos que el rey Roboam es el hijo del rey Salomón, y Jeroboam, pues ya nosotros lo conocemos, él era el brazo derecho del rey Salomón, que al final terminó huyendo a Egipto y no volvió hasta que pues lo llamaron después de la muerte, cuando ya el rey Roboam entró como para hacerlo rey, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la lectura. Lo voy a leer hasta el 24, porque se divide en dos esta parte. En la 16 hay algo que también se pronuncia bastante y posiblemente me quede ahí, dependiendo, vamos a ver cómo se pone esta lectura. Empecemos con la lectura. Dice: el rey Roboam fue a Siquem, donde todo Israel había venido a proclamarlo rey, cuando Jeroboam, el hijo de Nebat, lo oyó, porque él todavía estaba en Egipto, donde había huido del rey Salomón. Así que Jeroboam estaba viviendo en Egipto, pero ellos mandaron a llamarlo. Jeroboam y toda la congregación de Israel vinieron y dijeron a Roboam: tu padre puso un yugo duro sobre nosotros, pero si tú aligeras el servicio gravoso que teníamos que rendir a tu padre y aligeras el yugo pasado, nosotros te serviremos. El rey, él dijo a ellos: déjenme solo por 3 días, entonces regresen a mí. Así que el pueblo se fue. El rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían estado en el servicio al rey Salomón, su padre, durante su vida, y preguntó: ¿qué consejo me darían en cuanto a cómo responder a este pueblo? 7. Ellos le dijeron, esta parte me fascina, me llama mucho la atención y me lleva a varias concordancias. Dice el 7, dice: ellos le dijeron, si comienzas hoy a ser un siervo de este pueblo, si los sirves y eres sensible a ellos y hablas con ellos en buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Yo me acuerdo en varios pasajes bíblicos, cuando vino Yahshua, nuestro Mesías, él siempre le decía a todo el mundo, decía: ¿quién será el más grande cuando te vayas? Y él decía: el que sirva al resto, él va a ser el más grande. Y en ese entonces, cuando Yahshua o Jesús estaba en la tierra, él era el servidor de todos. Él era quien llevaba y apacentaba a todo el mundo. Él era quien servía. Por eso es que él era el más grande. Y acá en el 7, valga la redundancia, otra vez dice, lo leo, dice: ellos le dijeron, si comienzas hoy, esta es la parte de los ancianos, hoy a ser un siervo de este pueblo, si los sirves y eres sensible a ellos y hablas con ellos en buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre.
Pero ¿qué pasa? Vamos a seguir la lectura. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le dieron. En cambio, él consultó a los hombres jóvenes con los cuales había crecido, cuales estaban ahora en su presencia. Él les preguntó, ¿qué consejo me darían para poder llevar una respuesta a este pueblo que me dijo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes con los que había crecido, que estaban delante de su rostro, le dijeron, este pueblo que te dijo, tu padre hizo nuestro yugo pesado, pero tú hazlo ligero para nosotros. He aquí la respuesta que te debes dar. Mi dedo pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre, si mi padre los cargó con un yugo pesado, pero yo los haré más pesado. Mi padre los controló con látigos, pero yo los controlaré con escorpiones. 12. Y todo Israel vino al rey Roboam al tercer día, como el rey había requerido, diciendo, vengan a mí otra vez al tercer día. Esto del tercer día también nos llama la atención. El 13 dice, y el rey respondió al pueblo severamente, y Roboam abandonó el consejo que los ancianos le había dado. 14. Él habló con ellos de acuerdo al consejo de los jóvenes y dijo, mi padre hizo su yugo pesado, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los controló con látigos, pero yo los controlaré con escorpiones. Así que el rey no escuchó al pueblo, y eso fue algo que Yahweh trajo a suceder para que él pudiera cumplir su palabra, la cual Yahweh había hablado por medio de este profeta Ahías de Shiloh, a Jeroboam, el hijo de Nebat. Cuando todo Israel vio que el rey no los estaba escuchando, el pueblo respondió al rey, ¿qué porción? Esta parte también es bastante fuerte. Lo vamos a tener en este estudio, vamos a ver quién la trae. Dice, ¿qué porción tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Ishai. Ve a tus Elohim de Israel, alimenta tu propia casa, David. Así que Israel se fue a sus dioses. Como bien lo dijo el pastor en su estudio, ahora empieza y ahora nos vamos dando cuenta cómo el plan del Eterno se va dando. Porque recordemos, mire cómo dice otra vez. Dice, ¿qué porción tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Yishai. Ve a tu Elohim, Israel, alimenta tu propia casa, David. Así que Israel se fue a sus dioses. Qué triste, pero ese será el plan del Eterno. Nosotros no lo entendemos muy bien. Entonces siempre en nuestras oraciones rogamos que el Padre, que sea tu voluntad y nunca la nuestra. Porque nosotros, la inteligencia, la sabiduría de nosotros es limitada, pero la del Padre pues es totalmente amplia. Dice 17, pero en cuanto a la gente de Israel que vivía en Yahudá, Roboam reinó sobre ellos. O sea que sí había gente de Israel, que no todos se fueron al norte, se quedaron una porción en las tierras de Judá. 18. Pero Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo del tributo, pero Israel lo apedreó de muerte. El rey Roboam pudo montarse en su carruaje y huyó a Jerusalén. Israel ha estado en rebelión con la dinastía de David hasta este día, hermanos. 20. Al oír que Jeroboam había regresado, todo Israel lo llamó a la asamblea y lo proclamó rey sobre todo Israel. Nadie siguió a la dinastía de David, excepto la tribu de Judá y Benjamín. Cuando Roboam
llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 jóvenes guerreros, para pelear contra la casa de Israel y recuperar el reino a Roboam, el hijo de Salomón. 22. Pero esta palabra de Yahweh vino a Shemaya, el hombre de Elohim. Habla a Roboam, el hijo de Salomón, rey de Judá, a la casa de Judá y Benjamín y al remanente del pueblo, y diles, así dice Yahweh, ustedes no irán a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel. Todo hombre regresará a su casa, porque esto es mi quehacer. Baruch Hashem, bendito el Padre, ¿verdad? Hasta aquí llegó. Voy a dejar, voy a hablar un poquito, aunque mi garganta no me está ayudando mucho, pero aquí en el comienzo, si nos vamos al libro de Mateito, capítulo 11, vamos a hablar un poquito sobre el yugo. Porque mire cómo este rey Roboam quiere poner un yugo pesado al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Judá e Israel, pero aquí se revela, pero ya vemos que en este último versículo que yo leí en el 24, en la parte de, dice, 24, dice, diles, así dice Yahweh, ustedes no irán a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel, todo hombre regresará a su casa porque esto es mi quehacer. O sea, esto son los planes del Eterno. Entonces nosotros no tenemos que decir nada. Mateo, vamos a un poquito, Mateo 15:24. Solamente vamos a recordar nomás. Mateo 15:24 y ahorita voy para la cita que yo dije. En Mateo 15:24 dice Yeshua. Mire para quién viene Yeshua. Dice, él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí empieza a armar, ¿verdad? ¿Cómo es que este es un plan del Eterno hermoso? Entonces dice, ok, después se desvía. Entonces ya vemos que aquí Yeshua era el enviado para recoger a las ovejas perdidas de las 10 casas del norte que se gentilizaron. En Mateo 11:29 dice, Mateo 11:29 o 28, voy a empezar del 28. Dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Son pasajes bíblicos muy conocidos de nosotros, pero lo que yo quería era traer esto, cómo es que ahora mismo está pasando con Israel. 11:29 de Mateo dice, tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. Este es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y este es el yugo que nosotros tenemos que tomar. 30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Muchas veces nosotros queremos tener cosas que no podemos. Me refiero a lo material. Y nos hacemos esclavos de cada cosa. Y nos olvidamos que solamente nosotros somos peregrinos en esta tierra. Entonces, aquí estamos viendo, esta es la parte opuesta de lo que estaba pasando aquí con el rey Roboam, hijo de Salomón, quien lo sucedió. Entonces, después vemos, bueno, hasta ahí lo voy a dejar un poquito. Quería recordar un poquito de estas consecuencias, lo que ha estado pasando.
recordando Deuteronomio 17 al 20, lo voy a leer después. Y entonces estas son las consecuencias. Porque ¿quién era Roboam? ¿Quién era la mamá de Roboam? La madre de Roboam no era israelita, creo que era una moabita, creo que su mamá era de Moab. Naamá, de nombre Naamá, era la mamá del rey Roboam. Entonces, como vemos, bueno, la voy a leer. ¿Por qué pasaban estas cosas? Entonces, Deuteronomio 17 dice, asimismo no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se extravíe y no adquirirá cantidades excesivas de plata y oro. Ahí va más, pero voy a parar ahí nomás, va hasta el 20 y me gustaría leerlo del 16, pero primero estamos viendo qué es lo que pasó, por qué pasó esto, por qué Roboam estaba en el reinado. Pero vamos a abrir los comentarios y después yo digo, porque sigo mandando aquí, tengo muchos concordancias. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Jerry. Como podemos ver aquí, ya el pueblo de Israel está dividido en dos casas, la casa del norte o la casa del sur. Recordemos con Jeroboam estaban las 10 tribus, no por orden del hombre, sino por el Aliyá, que era un hombre, Ahiyá, que era un profeta que el Eterno había enviado. Recuerden qué hizo Ahiyá, dice que él estaba usando un manto nuevo y por orden del Eterno él los rasgó en 12 pedazos. Le dio 10 a Jeroboam y 2 que eran para Roboam, para mantener una luz encendida por amor a David. Entonces recordemos que esos 2 pedazos del manto representaban lo que era Yahudá con Benjamín, esas 2 tribus que hasta el día de hoy tienen identidad. Son los hermanos que más se conocen como judíos. Pero recordemos que Israel siempre había venido siendo gobernado por un solo rey. Pero aquí vemos que después de la muerte de Salomón, ya son 2 reyes. Oiga, hermano, ¿qué dice la palabra del Eterno en Mateo 6:24? Dice, ninguno puede servir a 2 hombres. Oiga, nadie puede servir a 2 hombres. Y recuerden que ahí siempre el primero fue Saúl, luego fue el rey David y luego fue Salomón. Pero aquí, en este caso, ya el reino de Israel estaba dividido en 2 partes. Ninguno puede servir a 2 hombres porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir al Eterno y a las riquezas también. Entonces, como podemos ver, hermanos, aquí hay errores grandes que se van a cometer. A esto apenas comienza, para que nosotros nos demos cuenta cuál fue el transcurrido, el recorrido que nosotros hicimos para que el Eterno nos desechara de su presencia. Muchos decimos, no hemos sido idólatras. ¿De dónde venimos? Porque el Padre nos sacó de la presencia de Él por adúlteros, por fornicarios. Eso pasó en nosotros y por eso nosotros fuimos echados a las naciones. Si no, nosotros fuéramos guardadores de Torah desde nuestra niñez, porque eso nos hubiera enseñado nuestros padres, pero fuimos expulsados por lo que ya bien se dijo. Entonces, aquí vemos nosotros el error que se sigue cometiendo, porque aquí vemos que, ¿qué hizo Roboam? Dice que el pueblo se acercó a él a decirle, mira, tu padre nos ha puesto cargas pesadas. Y para muchos, recuerden que esta es la palabra del rey. Y la palabra del rey que nosotros tenemos hoy en nuestra mano es el rey Yahshua Hamashiach, que para muchos es carga. Y estando aquí estudiando, estando dice que guardando Torah para muchos es carga pesada, hermano. En eso tenemos que tener cuidado. Recuerden que aquí estaban discutiendo en contra de la palabra del rey. Y la palabra que nosotros tenemos en nuestra mano es la palabra del rey. Y en eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Roboam?
consultó el asunto a los ancianos. Recuerden que los ancianos eran los que tenían el veredicto final en Israel, pero el que iba a consultar tenía que tener obediencia. Pero si no había obediencia, en este caso, Roboam, el hijo de Salomón, no acató la orden que dieron los ancianos, sino se fue a la orden que le estaban dando los jóvenes con que él había crecido. Recuerden, hermano, que los ancianos eran los que tenían la palabra, eran los conocedores de la Torá y por lo tanto eran hombres que tenían alto estima delante de todo el pueblo, porque eran los, mejor dicho, eran los sabios de ese tiempo. Dice en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, lo vamos a leer en esta versión que tengo. Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anuncia otro evangelio diferente del que nos han anunciado, sea anatema. Hermanos, nosotros caminábamos en esa rebeldía en el pasado, sí. Nosotros éramos los que predicábamos otro evangelio. ¿Por qué? Porque no quisimos escuchar la voz. No quisimos, nos rebelamos y nos fuimos a buscar otras voces. Y nosotros decíamos que predicábamos el evangelio correcto, pero no, hermanos. Por eso en nosotros había una oportunidad y esa oportunidad era el sacrificio de ignorancia que nosotros habíamos cometido, porque el pecado más grande fue separarnos de la Torá. Pero hoy que estamos en la Torá, hermanos, nosotros no tenemos que estar buscándole muchas cosas a la palabra, no tenemos que buscar aquí o allá o preguntarle a los amigos con que crecimos, porque el problema es qué consejo nos van a dar. No hay otro evangelio. El evangelio es uno desde el principio hasta Apocalipsis, que es el final. Pero hoy, ¿qué se dice? El Viejo Testamento, el que está allá atrás. No, hasta eso está mal dicho, porque el Viejo Testamento que se conoce fue dado de primero. Recuerden que el evangelio, lo que nuestro Yeshua vino a predicar fue la Torá, porque los evangelios salieron 55 o 60 años después de que él ya no estaba con nosotros. Entonces, hermanos, seguimos. Ellos no quisieron escuchar los consejos de los ancianos de Israel, sino que hizo Roboam, se fue a escuchar la voz de los jóvenes con que él había crecido. ¿Y qué dijeron los muchachos? ¿Qué dijeron los jóvenes que aunque él había crecido, que estaban delante de su rostro, le dijeron, este pueblo que te dijo, tu padre hizo nuestro yugo pesado, pero tú hazlo ligero, pero nosotros, he aquí la respuesta que le debes de dar, mi dedo pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con yugo pesado, pero yo los haré más pesado. Mi padre los controló con látigos, pero yo los controlaré con escorpiones. Miren, hermanos, nosotros como hijos del Eterno, nosotros no tenemos que poner cargas sobre cargas. ¿Por qué? ¿Qué dijo Yeshua? Hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Que la palabra del Eterno se tiene que escuchar con emuná, la tenemos que recibir con emuná y sobre todo obediencia, no saliéndonos ni a la derecha ni a la izquierda, sino enfocándonos en lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra dice, os parece que ahí van a encontrar la vida eterna. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, pastor. Buen comentario. Arielo. Sí, Amén. shalom con mis hermanos. Interesante este capítulo, hermano Jerry, y la explicación que han dado usted y mi hermano Pastor Misael, ¿no? Que vemos cómo alguien no puede no llevar el consejo que el padre da, ¿no?
porque muchas veces es un joven y inexperto que no tiene experiencia y sobre todo falta de humildad. Lo que nosotros, lo que nosotros, hermano, muchas veces en la juventud lo podemos considerar como algo normal, parte de la juventud, ¿no? Puede costarnos muy caro, hermano, más adelante, puede tener unas consecuencias en nuestra vida que pueden ser catastróficas en nuestra vida. Entonces, el rey Salomón habló mucho de eso en el libro de Eclesiastés, ¿no? Donde el joven tenía que aprovechar su juventud aprendiendo del padre, ¿no? Y vemos que, como ya se explicó, ¿no? Que él no dice que él no dejó que eh, el consejo de los ancianos, ¿no? Sino que consultó con los jóvenes. Y también interesante lo que dice Segunda de Crónicas 10:15, hermano Jerry, que también va pegado a esto, ¿no? Donde dice, así no oyó el rey al pueblo, dice, porque era de Yahweh para cumplir la palabra de Yahweh, ¿no? Entonces, era parte de que el padre, del plan del padre, ¿no? Como usted lo explicó. Y esto muchas veces nos recuerda que el Padre, hermano, tiene el control sobre nuestras vidas y el no, en este caso, el no tomar buenas decisiones, el no saber qué hacer en el momento más importante de nuestra vida, puede ser muy, muy malo para nosotros, ¿no? Y también ver cómo esto nos puede ayudar a nosotros a ver cómo poner ese tipo de alertas, ¿no? En nuestra vida. Por ejemplo, cuando vemos que nos estamos desviando, ¿no? En este caso, el rey Roboán, ¿no? Él, en este caso, por ser no tomar el consejo de los ancianos, ¿no? Ahora dirán, pero a nosotros esto nos deja que debemos de tomar siempre en cuenta uno, la palabra del rey, como dijo el pastor, ¿no? Y también de alguien experimentado, ¿no? Que también esté pegado con la palabra. No vamos a tomar a alguien que lea libros y no sepa mayor cosa, ¿no? Sino que sepa de la palabra y de la vida. Eso ha pegado junto con esto, hermano ayer. Y solamente, hermano ayer, ese es mi comentario por el momento. Gracias, Ariel, buen comentario. Quique, Gracias, hermano Jerry. Sí, acá lo que vemos es bueno, ya lo ha explicado nuestro pastor, ¿no? Y nuestro hermano Ariel y usted también, hermano Jerry. Pero empezando este capítulo en el versículo 4, ¿no? Cuando vemos esa parte que dice que, o sea, refiriéndose, ¿no? Al rey Salomón, cuando le dicen, tu padre hizo nuestro yugo muy pesado, ¿no? Y aquí vemos un clamor del pueblo de Israel, ¿no? Que se presenta como un rebaño herido ante su nuevo rey. El pueblo no se revela en primera instancia, sino que hace un llamado, ¿no? Un llamado humilde. Piden que el nuevo líder sea distinto, que refleje compasión, que alivie y que no oprima, ¿no? Y esto nos recuerda algo muy importante, hermanos, que ya hemos visto anteriormente, y es que toda autoridad concedida por Yahweh no es para dominar, sino para servir. Y la petición del pueblo es más que una situación política, ¿no? Es un grito por justicia, por misericordia, por descanso. Y aquí recordamos algo que también usted lo mencionó, creo, hermano Jerry, que dice nuestro Mashiach. Está en Mateo 11:28. Vengan a mí, todos ustedes que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Entonces, hermanos, un líder que no discierne el corazón del pueblo, que no escucha el clamor de sus ovejas, rompe el reflejo de la gracia de Yahweh
en medio del pueblo. Hay que estar atentos con eso. Ahora, nosotros eh, debemos como líderes en nuestro hogar, en las distintas instancias que hay en la vida, ¿no? Debemos entender que nuestra función no es imponer cargas, sino levantar al caído. Y ahora nosotros también como comunidad, como Quejilá, debemos tener la libertad de hablar con respeto y verdad, ¿no? Siempre buscando dar paz, ¿no? Ahora, hermanos, los versículos 6 y 7 vemos que el rey Rehabán consultó con los ancianos, ¿no? Consultó con los ancianos, ¿no? Y este momento también es importante, ¿no? Porque Rehabán o Roboán, ¿no? Recibe o cómo decirlo, recibe una sabiduría, ¿no? Una sabiduría que ha sido intergeneracional, ¿no? Los ancianos que caminaron con su padre Salomón le presentan una verdad y una verdad que trasciende, ¿no? Y es que quien lidera sirve, quien sirve gana el corazón del pueblo. Y ellos no le hablan de imponer autoridad, ni tampoco de defender su corona. Le hablan de humildad, servicio y también de buenas palabras. Esa partecita que dice del versículo, si tú te conviertes en servidor, este consejo, hermanos, vemos que es puro rúa, ¿no? Aquí aparece el verdadero liderazgo, ¿no? El servicio. Es la misma enseñanza que nuestro Mashiach dijo, ¿no? En Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, hablar bien, servir bien y dar respuesta con suavidad no es una señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. Es discernir, ¿no? El corazón de nuestro Padre, ¿no? Que no impone, ¿no? Sino Él nos muestra cómo guiar con ternura. Entonces, hermanos, en base a esto también nosotros tenemos que honrar la sabiduría de los ancianos, ¿no? Eh, con ello también es reconocer que Yahweh ha hablado en la historia, ¿no? Con la sabiduría de ellos. No todo lo bueno o lo nuevo, mejor dicho, es más sabio, ¿no? Y bueno, hermanos, también vemos después que el rey en los versículos 8 y 9 rechazó el consejo que los ancianos le habían dado, ¿no? Y que consultó con los jóvenes que habían crecido con él. Y acá también vemos que se revela algo importante, ¿no? Y que también es peligroso, ¿no? El orgullo que rechaza la sabiduría divina, ¿no? Y busca afirmación en lo cómodo, ¿no? O sea, Rejabán rechaza la voz de la experiencia, ¿no? Y en cambio se rodea de jóvenes como él, ¿no? Que no tenían raíces, ni temor reverente, ni experiencia, ¿no? Y esto crea un entorno cerrado, ¿no? Donde todos dicen lo que el ego quiere escuchar, ¿no? Y en lugar de escuchar la voz de Yahweh a través de los ancianos, Rehabán se escucha a sí mismo, o sea, amplificado más que nada por otras personas como él, por otros inmaduros, digámoslo, ¿no? Y este hecho es algo muy importante también para tenerlo en cuenta nosotros, ¿no? Una especie de advertencia, ¿no? Y es que el corazón orgulloso siempre busca consejo que lo reafirme, no que lo transforme. Y al hacer esto, Rehabán no solo deshonra a los ancianos, sino que desecha un consejo del cielo, ¿no? Su necesidad de control y validación personal opaca el discernimiento espiritual y lo lleva a una decisión que lleva a una fractura en toda la nación, ¿no? Ahora, hermanos, posteriormente se habla en los demás versículos, se habla bueno, a mí particularmente me llamó la atención, ¿no? Quería saber qué significaba, ¿no? No lo entendía muy bien. Esa parte que dice que mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre.
Y bueno, buscando, ¿no? Encontré que la imagen del dedo meñique más grueso que los lomos se dice que es una figura del lenguaje hebreo, ¿no? Que representa exageración, ¿no? Para intimidar, o sea, busca intimidar más que nada. Y nosotros sabemos que el lomo representa la fuerza, el peso de la responsabilidad, y el meñique, por el contrario, es la parte más débil y pequeña del cuerpo, ¿no? Entonces Rehabán está diciendo con esto que incluso su parte más débil es más dura que toda la fuerza de su padre, ¿no? Y con esto él buscaba intimidar, ¿no? Es una forma sarcástica, ¿no? Y cruel también, ¿no? De anunciar que él será aún más opresivo que su padre, ¿no? Sin misericordia. Y esto, hermanos, nos recuerda también, ¿no? Que la fuerza carnal no es sinónimo de una autoridad espiritual. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No por fuerza ni por poder, sino por mi rúa, dice Yahweh. Hermano Jerry, este es mi comentario hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, qué buen comentario, súper comentario, mis hermanos. Es increíble cómo se arma este capítulo 12, pero a mí me gustaría resaltar y leer otra vez el cual nosotros a veces tenemos que poner mucho cuidado, como dice el versículo 24 de este capítulo 12 de Primera de Reyes, donde lo voy a leer otra vez, y de ahí voy a empezar mis comentarios los finales para empezar con el versículo 25, donde dice: diles así, dice Yahweh, ustedes no irán a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel. Ya la casa, como dijo el pastor, estaba dividida en dos. Siempre ha estado dividida. Lo que pasa es que cuando pidieron un rey, se juntaron. Los tres reyes que hubieron, los juntaron a todo Israel. El rey Saúl, David y Salomón. Ellos pudieron juntar a las 12 tribus. Entonces dice, esta partecita, ustedes no irán a pelear con sus hermanos. Que solamente en esa partecita estaba pensando de tener mucho cuidado de estar peleando con cualquiera de sus hermanos, porque ya vemos que esto no agrada al Padre para nada, no importa la excusa que tengas, no va a agradar al Padre. Recordemos que Israel siempre ha sido de dura cerviz. Recordemos que por qué llegamos hasta este punto. El Padre lo único que está haciendo es un plan de misericordia por el pacto que tuvo con el primer profeta del patriarca Abraham. Con él fue el pacto que él tuvo, que iba a haber todo Israel iba a estar por todo el mundo y iban a ser muchos, demasiados, como las estrellas en el firmamento o como la arena del mar. Pero el pueblo de Israel, al querer compararse con los otros pueblos en la tierra, ellos piden un rey, un rey entre el pueblo de Israel. Ahí empezó todo. Recordemos que esa parte lo estudiamos y hasta el profeta Samuel empezó a llorar y el padre le dice al profeta Samuel: ¿por qué lloras tú si ellos no me quieren a mí? Y entonces pues, vemos cómo el profeta Samuel ya sabía más o menos lo que estaban pasando todo el pueblo de Israel y él se sentía mal, ¿verdad? Y eso es un amor increíble que uno siente por su hermano. Yo de verdad rogaría al Padre poder sentir tanto amor por todos los hermanos que están en los 4 puntos cardinales de la tierra. Y vemos cómo el Padre empieza su plan perfecto aquí para salvar a todo este pueblo de Israel que está regado en todo el mundo. Entonces aquí empieza, hermanos. Pero Israel y Judá todavía siguen divididos. Hasta este día están divididos. El Quique lo tocó un pedacito, lo que yo quería recalcar aquí en el versículo 4, donde dice
Después que dice, tu padre puso un yugo duro sobre nosotros, dice, pero si tú aligeras el servicio gravoso que teníamos que rendir a tu padre y aligeras el yugo pesado, dice, nosotros te serviremos. Yahshua vino. Quique lo leyó. Yo lo leí. Yahshua vino, que está en Mateo, en el libro de Mateo 11:29, o podemos arrancar con el 11:28. Dice, ya lo leyó Quique, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, yo les daré descanso. Pero en el 29 dice esto, tomen mi yugo y aprendan de mí porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. En el 30 está ahí, dice, porque mi yugo es fácil y carga ligera. ¿Cuánta gente entiende esa partecita? ¿Cuántos hermanos lo han leído cuántas veces? Pero qué difícil es entender lo que dice Yahshua HaMashiach. Ahí lo único que nos está recordando es que nuestro caminar en esta tierra no es para toda la vida. Y la herencia no está en la tierra, porque Él dice, yo soy tu herencia. La herencia de todo aquel que le sirve al Eterno está en los cielos, pero en los cielos vamos a estar aquí con el Padre en la tierra, porque recordemos que la Yarushalayim, la nueva ciudad, viene a la tierra desde los cielos. So, ese es donde nosotros nos tenemos que enfocar. So, entonces lo que estamos viendo aquí es que todo esto pasó por la servidumbre del mismo Israel. Y vemos cómo ahora el Padre, en un plan perfecto, pone a Jesús, a Yahshua, a juntar todo otra vez, todo, porque recordemos que él mismo dijo, ahí está en Mateo 15:24, creo que lo leyó el pastor, 15:24, donde él lo dice, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí se empieza a activar y empieza a activar todo lo que está pasando o todo lo que ha pasado. Y también habla sobre los tres. Recordemos que los 3 días que Yahshua, Jesús, el Mesías, entrega su vida y él la toma, pero la toma para traer todas a tumbar todo esa carga pesada que nos dejan cada rey de la tierra. Pero el Padre lo que quiere es una carga ligera para todo el mundo. Vamos a ver hasta dónde lo creemos o lo hacemos. Hasta ahí es mi comentario. Pastor, si tiene otro comentario para empezar el versículo 25. Hasta ahí estamos bien, hermano Jerry, lo han explicado muy bien mis hermanos y usted. Gracias, Pastor. Entonces vamos a seguir con el versículo 25 hasta el final, hasta el 33. Dice, entonces Jeroboam edificó Chijén en las montañas de Efraín y habitó allí. Y fue y edificó Penuel. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino regresará a la casa de David. Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, sus corazones se volverán a su señor Roboam, rey de Yahudá. Entonces me matarán y regresarán a Roboam, rey de Yahudá. 28. Después de buscar consejo, él hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué triste, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo hasta el final y después vamos a comentar. Él puso uno en Beit El, que significa la casa del pan, y el otro en Dan. Y el asunto se hizo un pecado porque el pueblo fue a adorar delante del que estaba en Beit El, la casa del pan, y todo el camino hasta Dan, para adorar al otro. Y dejaron la casa de Yahweh
Él también puso templos en lugares altos y nombró sacerdotes de entre todo el pueblo, aun los que no eran hijos de Leví. Jeroboam instituyó un festival en el 8º mes, en el 15º día del mes, similar a la festividad que tomaba lugar en Yahudá. Él subió al altar de Beit-El para sacrificar ante los becerros que él hizo y puso en Beit-El a los sacerdotes que había nombrado para los lugares altos. Subió al altar que había puesto en Beit-El en el 15º día del 8º mes, en el mes que él había escogido por cuenta propia, e instituyó un festival para los hijos de Israel. Él subió al altar para sacrificar. Recordemos que Jeroboam era de la tribu de Efraín. Por eso es que él fue escogido y él era el brazo derecho del rey Salomón. También esta parte, no, hombre, vamos a dejárselo al pastor para que, pastor, adelante, yo me voy al final para terminar con las concordancias que yo tengo. Gracias, hermano Jerry. Sí, como podemos ver aquí, hermano, ya del 25 en adelante vemos el pecado terrible que cometió Jeroboam. Todo sucede en su tiempo, así como el tiempo llegó para nosotros. Recordemos que nosotros vemos bien claro el plan redentor de Yahshua HaMashiach, cómo el Padre le dio carta de divorcio. ¿Y por qué vino Yahshua? Por todas las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Vino por amor a nosotros? Sí, por amor a toda la humanidad, pero tenemos que conocer cuál es el plan de redentor, el plan redentor de él y a quién vino él a buscar. Entonces recuerden que es lo que enfoca siempre, que el pueblo de Israel tiene que ser dirigido y tiene que hacer y guardar son sus mandamientos. Y eso. ¿Por qué? Porque recuerden cuál fue el pecado más grande, abandonar la Torá. Entonces, mi comentario dice en el 12:28, y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Oiga, y esas mismas palabras sucedieron en Éxodo 32:5. Es lo mismo, la primera vez que hicieron el becerro de oro. Entonces recordemos, hermanos, qué fue lo que para qué Jeroboam está haciendo estos 2 altares, para que el pueblo de Israel no suba a Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? Estaba el templo, estaba la casa del Padre, donde el nombre de él iba a ser invocado. Por eso dice Jeremías 2:13, me gustaría que lo busquemos. Jeremías 2:13 dice así: porque mi pueblo ha cometido 2 males. Ellos me han abandonado la fuente de agua viviente y han cavado para sí cisternas rotas que no sostienen agua. Hermanos, entonces aquí, como podemos ver, ya en el otro estudio nosotros vamos a ver que hasta festejaron los pueblos vecinos, los que eran enemigos de Israel. Ellos hicieron ese día como un día de independencia, dice, al ver que Israel había sido separado de su reino. Entonces, pero, ¿qué dice en el 11? Oiga, hermano, ¿qué dice en el 11? Y esto es triste y doloroso del mismo Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Y de ellos no son dioses en lo absoluto. Sin embargo, mi pueblo cambió mi gloria por algo sin valor alguno. Como podemos ver, hermanos, muchas veces aquí, Jeroboam era el rey que estaba gobernando esas 10 tribus, pero él no supo gobernar. Dice
hay algo que a mí me llama la atención que dice, y Jeroboam dijo en su corazón, recuerden hermanos, nosotros no nos dejamos llevar por lo que diga nuestro corazón, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué dice la palabra del Eterno para que nosotros podamos seguir caminando conforme a esta emuná que el Padre pone, conforme nuestra entrega? Entonces aquí podemos ver, hermanos, que este error que cometió el pueblo siguiendo los consejos del rey los llevó al desterro a Asiria. Era un plan que el padre ya tenía por el abandono de su Torá. Hermanos, nosotros tenemos que saber a quién escuchamos. Nosotros tenemos, por eso es que en este tiempo, miren hermanos, todos tenemos la palabra muy cerca de nosotros. La palabra del Eterno no está al otro lado del mar, no está en el cielo para que nosotros digamos, ¿quién puede ir por ella para que nos las traiga? Dice la palabra, la tienes muy cerca de ti. Si ya nosotros nos queremos dejar llevar por personas, eso ya es muy problema de cada uno de nosotros. Pero por eso la palabra en este tiempo, todos la tenemos muy cerca de nosotros, hermanos, para que nosotros no podamos ser engañados. Y dice el 29, ya estamos otra vez en Primera de Reyes 12:29. Y puso un altar en Beit El, la casa del padre, y otro en Dan. Y esto fue acá, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Aquí dice de uno, pero realmente en la otra versión dice, en el 30 dice, y el asunto se hizo pecado porque el pueblo fue a adorar delante del que estaba en Betel, dice, todo el camino hasta Dan para adorar al otro y dejaron a casa de Yahweh. Por ningún motivo, hermanos, nosotros tenemos que abandonar al Padre, porque ¿qué dice en Isaías 66:22? Y esto es para la nueva Jerusalén. Esto va a pasar en el milenio. Recuerden quién va a venir a gobernar, quién va a ser el rey en el milenio. El rey David va a volver a reinar sobre todo Israel. Dice, pero como los cielos nuevos y la nueva tierra, está hablando ya todo renovado, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerán vuestras descendencias y nuestros nombres. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarme delante de mí, dice Yahweh. ¿A dónde vamos a ir a adorarlo? A Jerusalén, donde el Padre puso su nombre para siempre, dice. Entonces, hermanos, desde hoy tiene que comenzar la obediencia en nuestros corazones para que el día de mañana nosotros no nos cueste subir, porque recuerden que subir es llegar hasta la altura del Padre, pero con nuestra entrega total. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias, Pastor. Sí, lo dice en el versículo 27, porque si este pueblo continúa, dice, subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, que es la ciudad del Eterno, sus corazones se volverán a su señor Roboam, rey de Yahuda. Adelante, Arielito. Sí, hermano Jerry, es que esto de la idolatría sabemos que es algo que el Padre detesta. Lo acabamos de aprender ahorita en la parashá con la rebelión. Es, es parecido. Si hay rebelión en contra del Padre, vemos que no podemos ir en contra del Padre. Asimismo, la idolatría, hermano, el nosotros poner, ¿no? Eh, cualquier cosa que nos distraiga, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Que capture nuestra atención, que nos desvíe. Eso, hermano, es un Dios, ¿no? Que nos puede hacer caer en cualquier momento. Ahora,
el, lo que veo acá es, hermano, que la falta de temor, ¿no? Al Padre que había. Y eso es lo que se está viendo ahora, hoy en día, la falta de temor. Hermano, la falta de temor hace que el ser humano haga cualquier cosa. Imagínense que la falta de temor a la autoridad hace que el ser humano cometa crímenes. Ahora no digamos la falta de temor hacia el Padre, ¿no? Vemos que el hombre se ha desviado completamente. ¿Y qué es lo que podemos nosotros esperar? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora acá? Hermanos, es cuidarnos, ¿no? Mire, la fidelidad del Padre y hacia nosotros vemos que siempre han sido, eh, nunca nos ha faltado, ¿no? Pero vemos acá que lo que tenemos que hacer nosotros es pegarnos, ¿no? Ser, como dice acá, permítame, lo voy a leer, como dice acá, en el versículo, permítame, aquí lo tengo. Dice, pero está en el versículo 36, ¿no? Dice, pero a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara. ¿Qué nos queda a nosotros? Si ya nuestros hermanos cercanos del pueblo de Judá, del pueblo de Benjamín, han guardado la Torá, ¿qué tenemos que ser nosotros? Aquí lo está diciendo. También tenemos que ser lámparas en estos días para esas personas que se están acercando a aprender esto que vemos que el Padre acá fue decir, fue para cumplir la promesa que había hecho a los patriarcas, ¿no? De traer a multitud, no solo de, de la casa de Yahudá y de Benjamín, sino que también de las otras restantes 10 tribus, ¿no? Y aquí vemos que nosotros tenemos que ser parte y ser, como bien dije, esa lámpara todos los días, no solo hoy, mañana no y pasado, sí, todos los días tenemos que ser esa lámpara. Nuestros hermanos la guardaron, el pueblo de Judá fue esa lámpara, ¿no? Que hasta ahora nuestros días nos ha guiado para que nosotros alcancemos ese poco, ¿no? Pero aún nos falta llegar a ese entendimiento, ¿no? Que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Solamente, hermano, ayer. Gracias, Ariel, buen comentario. Quique. Gracias, hermano Jerry. Eh, sí, yo quería irme al versículo 30 que dice, y el asunto se hizo un pecado, porque el pueblo fue a adorar delante del que estaba en Beidel, y todo el camino hasta Dan, para adorar al otro, y dejaron la casa de Yahweh. Y hermanos, este versículo es relativamente corto, ¿no? Pero muy directo, muy directo, muy devastador, ¿no? Resume el efecto, ¿no? De acumular miedo, ¿no? La desobediencia y la falta de temor reverente. Vemos que lo que comenzó como una decisión, digámosle, estratégica del rey Yaroboam, terminó siendo adoptado por todo el pueblo, ¿no? Como una práctica habitual. Aquí vemos que ya no se trata solo de un líder corrupto, ¿no? Sino de un pueblo ya acostumbrado al error. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando el error deja de doler, se vuelve costumbre. Yaroboam puso un becerro en Bedel y otro en Dan, y el pueblo eligió el camino más fácil, el más cercano, el más cómodo, ¿no? Pero en esa conveniencia perdieron la conexión con la fuente, ¿no? Con el lugar que Yahweh había designado
para su nombre, Jerusalén. Ahora, hermanos, una vez que el error se establece como norma, como algo o como una cultura religiosa, se vuelve más difícil de arrancar, ¿no? Porque ya no se percibe como pecado, sino como así son las cosas aquí, ¿no? ¿Qué dice Isaías 29:13? Este pueblo se me acerca con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí es mandamiento de hombres, aprendido de memoria. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender a discernir, ¿no? Cuando algo popular o algo que se está, o que está de moda, digámoslo, ¿no? No es bíblico, ¿no? Debemos aprender a diferenciar esas cosas que mucho se ve hoy en día. Y el error que se justifica muchas veces termina siendo aceptado como una verdad colectiva, ¿no? Y nuestro estándar, hermanos, no es la costumbre, ¿no? Nuestro estándar de vida, nuestro estándar de relación con el Padre, ¿no? No es ni siguiendo a la mayoría de personas, ¿no? Lo que hacen, ni tradición tampoco, ¿no? Nuestro estándar es la Torá, ¿no? Vivificada por el Ruach HaKodesh, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Jerry. Muchas gracias. Gracias, Quique. Sí, aquí vemos como ya lo había leído antes en la primera parte, como el pueblo de Israel, también como lo dice en el versículo 24 del mismo Eterno, dice, esto es mi quehacer. O sea, este era un plan del Eterno perfecto, ¿verdad? Para que todo su pueblo volviera a casa. Pero me llama la atención el 25, en la parte final, donde dice, edificó en Penuel. Recordemos que, recordemos que allí pasó algo importantísimo cuando el, el patriarca Jacob tiene el encuentro con el ángel y ahí le cambian el nombre. Y entonces allí, justo allí hace una edificación el rey Jeroboam y vemos cómo se va cumpliendo, se va armando el plan del papá, ¿no? Que también dice en Deuteronomio 12, 5, 6, dice, solamente para recordarlo, porque ya ustedes lo han dicho ya, dice, yo solamente estoy trayendo la concordancia, dice, más bien ustedes vendrán al lugar donde Yahweh, su Elohim, pondrá su nombre, él lo escogerá de entre todas sus tribus, y ustedes buscarán ese lugar que es donde él habitará, e irán allá. Ustedes llevarán allá sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, sus décimas partes que aparten para Yahweh, las ofrendas que dan, la ofrenda de los votos, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus reses y ovejas. Entonces vemos que aquí no tenía ningún derecho Jeroboam de primero de poner dos becerros, que eso fue lo que el padre totalmente, así como lo dijo Ariel y cada uno de ustedes, el padre se puso muy mal con esa parte de la idolatría que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, ya lo dijo también el pastor. Se puso bravo porque el pueblo de Israel, al ver que Moisés no bajaba de los 40 días que estaba arriba en la montaña con el Eterno, edificaron un becerro de oro. Ahora Jeroboam no hace solamente uno, sino hace dos becerros de oro. Pero recuerden también que de dónde venía Jeroboam. Jeroboam estaba viviendo en Egipto. Y en Egipto, el becerro, ahí se adoraba un toro que se le llamaba el dios Api, que era supuestamente el dios de la fertilidad y de la fuerza. Entonces él trae, eso es lo que pasa, que cuando
uno se va a vivir con gente o pueblos donde uno pierde la Torá, el camino del papá, entonces empieza a copiar todas las cosas donde uno ha ido a visitar. Entonces, ese es el que tenemos que tener cuidado de no desviarnos ni para izquierda ni para la derecha, así como lo hemos venido aprendiendo, para ningún lado, solamente seguir ese camino recto que es de la Torá. También hay otro punto en el 31, versículo 31, donde dice, él puso templos en lugares altos y nombró sacerdotes de entre todo el pueblo, aún los que no eran hijos de Leví. Súper error. Lo leímos hace poquito en la paracha que pasaba. En el libro de Números 18. Todo el 18 habla de este tema, pero en el 18 dice en el 4, dice, ellos trabajarán junto contigo en tus labores relacionadas al Mishkan del testimonio cuando que el servicio en la tienda sea. Pero, acá está la parte, pero una persona no autorizada no se acercará a ti. Entonces vemos cómo el padre solamente tenía un pueblo que le tenía que servir a él y era de la tribu de Leví, porque fueron los únicos que no adoraron al becerro de oro cuando estaban las 12 tribus con Moshe. Entonces vemos cómo el padre solamente le da la responsabilidad a la tribu de Leví, pero aquí en el 31, Jeroboam nombra sacerdotes dentro de los que están del pueblo de Israel. Dice, aún los que no eran hijos de Leví. Pobre Jeroboam, qué embarrada que se pegó. Claro que se iba a deshacer eso. Y entonces, aquí es cuando ya se pierden en los 4 puntos cardinales. Aquí empieza todo, como dice el pastor. Y otra cosa más, que dice en el 32, dice, Jeroboam instituyó un festival en el 8º mes, en el 15º día del mes, similar a la festividad que tomaba lugar en Yahudá. Las fiestas del otoño. Recordemos que en la fiesta del otoño tenemos 3 fiestas. Teruá, de las trompetas, conocido como la fiesta de las trompetas. Sukkot, de las cabañas. Y no, Teruá viene ¿cómo se llama? El Día del Perdón. Yom Kippur. Yom Kippur y después Sukkot. Porque en el Sukkot ya viene la fiesta del 8º día. Entonces aquí él trata de copiar todo para que no vayan hasta la ciudad santa. Pero vemos como el Padre, pues, plan del Eterno que los manda a dispersión, ¿verdad? Y pues ahora nosotros estamos aquí. Ahora nosotros estamos volviendo a las raíces del Eterno y estamos estudiando y estamos pasando este mensaje para que vean que Jesús, el plan del Eterno es perfecto y ahora nosotros tenemos el chance de hacer la voluntad del Eterno. Adelante, pastor, si tiene otro mensaje. Sí, recordemos que él aquí intentó copiar las fiestas del Eterno, porque recordemos que las fiestas del Eterno son en el mes 7. Entonces, él las llevó copiándola en el mes 8, pero no tenía nada que ver, ¿verdad? Así como usted lo explicó ya, que son similares a las fiestas que se celebran. Entonces, vemos también aquí en el 31, hizo también altares sobre los lugares altos dice, constituyó sacerdotes entre el pueblo, pero recordemos que esos lugares altos eran idolatrías. Y yo me imagino que los sacerdotes que llevaban, aquí dice que no eran levitas. Dice, oiga, pues, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los levitas. Entonces vemos que, pues ahí ya era cosa de él, ¿no? Porque recordemos que los levín, más adelante vamos a ver que los levitas también cómo se desviaron, pero en este momento estamos leyendo que los que él llevó no eran levitas. ¿Por qué? Porque eran lugares altos donde era idolatría. Entonces aquí podemos ver
el error, el pecado más grande que hizo este rey. Entonces, pero la palabra del Eterno se tenía que cumplir de una u otra forma, porque antes que todo el corazón, recordemos que el Padre lo conoce. Así que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Él sabe lo que nosotros queríamos decir, mucho más las intenciones del corazón, hermano. Por eso nosotros tenemos que caminar en una manera santa, como dice la palabra, y piadosa, porque ¿quiénes somos nosotros, hermanos? El rey David lo reconoció y dijo, ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo? Entonces nosotros lo que tenemos que tener en nosotros es un corazón humilde, agradecido por todas las bendiciones que el Padre nos da y sobre todo, hermanos, por ser parte del pueblo de Israel. Debemos nosotros de ser amorosos unos a otros, porque es la Torá. Primeramente, amar al Eterno con todas nuestras fuerzas y al prójimo, porque recuerden, hermanos, ahí está la Torá. Y si nosotros hacemos esto, déjenme decirle que nos va a ir bien en la vida, en esta que estamos y en la que está por venir. Gracias, hermano Jerry, muy bonito estudio y los comentarios de cada uno de mis hermanos. Super comentario, gracias Pastor, a los super comentarios, de verdad que yo creo que este video va a ser muy edificante para todos los hermanos, para todos en general, tanto hebreos como cristianos. Recordemos que somos un solo cuerpo y aquí lo único que yo he aprendido que el pueblo de Israel son también los hermanos cristianos, pero ellos todavía han separado la Torá de sus vidas, pero ya es tiempo ya de volver a tomar la Torá, porque no olvidemos y siempre lo comentamos que la Torá es el mismo Jesús. Él es la Torá viviente, hermanos. Así es que cojan la Torá, vuélvanse a la Torá y cumplan con la Torá, porque la Torá es quien los acusa. Sean de la religión que sean, la Torá los acusa. Y eso no va a cambiar por nada del mundo. Así es que aprendamos a conocer lo que dice la Torá y cómo agradar al Padre. Y tenemos a Yeshua, que por gracia y por todo su amor, por su misericordia, por su plan perfecto, nosotros vamos a pasar al otro nivel, ¿verdad? Cuando venga la nueva Jerusalén, la nueva ciudad del Eterno que cae de los cielos. Yo le doy gracias al Eterno y también ruego al Padre que sea de edificación para cada uno de ustedes. Ya mi garganta ya no da mucho, no da para más. Voy a pedirle al pastor que haga una oración final, pastor, por favor. Claro que sí, hermano. Gracias, hermano Jerry, por este estudio, cada uno de mis hermanos por sus comentarios. Y vamos a orar por todo lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tiene que haber en nuestro corazón? Es gratitud y obediencia. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Padre eterno. En este momento, mi Rey amado, estamos delante de su presencia, con temor y temblor y reverencia, reconociendo que usted es nuestro Padre eterno. Usted es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias le damos, mi Rey amado, por permitirnos estudiar su palabra que es viva y es eficaz. Hable a nuestras vidas y a la vida de las personas que van a escuchar este video, Padre. Se lo pido por favor, mi Rey amado, que cuando la persona escuche y escudriñe la palabra, mi Rey amado, la misma palabra suya, mi Rey amado, nos da a entender los misterios que usted tiene encerrado en cada palabra, en cada estrofa y en cada capítulo y versículo de su palabra, mi Rey amado. Pero sobre todo, mi Padre eterno, que sea su santo y bendito Ruach HaKodesh, que nos inste y inste a todas las personas, Padre eterno, a ser estudiosos de su palabra. Porque en este tiempo, Padre eterno, como dice en 2 de Timoteo, que la palabra va a sufrir, porque se amontonarán maestros con fábulas, y eso es lo que se está viendo, Padre.
pero se lo pido por favor que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos y dirigiendo a muchas personas que están por venir a que seamos estudiosos de su palabra, porque solamente ahí dice que nos parece que está la vida eterna. Le damos gracias a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes en este estudio, así como los que no pudieron hacerse presentes. Bendígalos también grandemente a ellos, Padre, así como a mi hermano Jerry, Padre, quien trajo el estudio, y a todos los hijos del pueblo de Israel, Padre. Bendíganos con sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual, y sobre todo aumente nuestra emuná para que día tras día nosotros, Padre eterno, podamos caminar directamente hacia la Torá, guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, mi Rey amado, porque también son vida. Bendiga nuestros hogares, nuestros matrimonios, mi Rey amado. Bendiga a nuestros hijos, a nuestras hijas, Padre eterno. Cúbrenos con su manto, mi Rey amado, para que dardos del enemigo no puedan penetrar en los hogares, en los matrimonios, ni en nuestros hijos y hijas, mi Rey amado. Porque ¿a dónde podemos ir nosotros, mi Rey amado, como hijos suyos? Si solamente es usted quien tiene palabras de vida eterna para nosotros. Limpie nuestros ojos, mi Rey amado, por lo que nosotros miremos, nuestros oídos por lo que nosotros escuchemos, nuestros labios, Padre eterno, para que lo que nosotros hablemos, porque nosotros tenemos que ser rápidos para escuchar, pero muy lentos para hablar. Y cuando hablemos, mi Rey amado, sean palabras edificantes para los que nos escuchen, y que su nombre esté siempre en nuestros labios, mi Rey amado, para que nosotros podamos caminar siempre con temor y temblor, reconociendo que usted es nuestra máxima autoridad, que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra, y nosotros sabemos que es usted quien no va a dar nuestro pie al resbaladero, porque el que guarda a Israel no duerme no duerme, dice su palabra, ni adormecerá el que guarda a Israel. Y esa es la confianza y la certeza que nosotros tenemos, mi Rey amado, que es usted quien va por delante y es usted quien va por las retaguardias peleando las batallas por nosotros. Ahora que vamos a dormir, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nos vamos a acostar en Shalom, sabiendo que es usted quien nos cuida y nos protege. Y en Shalom vamos a dormir, en Shalom nos vamos a levantar, Padre. Y si el día de mañana estamos de pie, mi Rey amado, sea para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Si hay enfermos dentro de su pueblo, que reciban la sanidad, Padre eterno, por todas las necesidades dentro de su pueblo, por la viuda, el huérfano y el necesitado. Ponga shalom en sus corazones de ellos y shalom en nuestros corazones. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, se lo pido y se lo suplico. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén, Ahorita amén, amén. Gracias, pastor. Buen descanso. Gracias, hermanitos. Bueno, Chao. buen estudio.